Bienvenidos al lado A de los negocios, con Elizabeth Mesa, un podcast de El Empresario y El Economista. Y Andrea Salvador, donde hablaremos del ecosistema del emprendimiento y los retos que viven día a día. ¡Comenzamos! Bienvenidos al lado A de los negocios, porque el emprendimiento no tiene lado B. Los emprendedores son muy resilientes y buscan siempre la forma de salir adelante y bueno, nunca tienen la posibilidad de darle la vuelta al cassette. Siempre van sobre la misma línea, sobre la misma cinta, poniéndole estos parches y avanzando. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo soy Elizabeth Mesa, editora del Empresario, y me acompaña Andy Salvador. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Salvador, soy reportera de la sección y sí, hoy vamos a platicar de uno de los retos de los emprendedores y más que nada nos referimos a este reto financiero porque quiero mencionarles que 4 de cada 10 negocios fracasan debido a una mala gestión financiera, pero aquí pasa otra cosa, de que aquellos negocios que emplean correctamente sus finanzas y con el apoyo de la tecnología facturan 1,300% más. ¿Ustedes sabían eso? No. Y pues bueno, hoy para hablar de este tema tan importante que es la gestión financiera, porque muchas veces vemos a los emprendedores que dicen que su negocio pues está teniendo buenas ventas, pero realmente no ven este dinero, no ven que su negocio vaya creciendo y vaya superando día a día. Tenemos para nosotros a una super invitada que es un placer poder platicar con ella. Ella es emprendedora, es Juana Ramírez, emprendedora y fundadora de Grupo Soin. Y también es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de México. Juana, un placer estar contigo. Un placer, Eli, y gracias por este espacio. Han sido por muchísimos años en la ASEM, en la Asociación de Emprendedores de México, un aliado súper estratégico. Estamos justamente en el aniversario 10 de esta asociación que se creó de emprendedores para trabajar en este y otros temas alrededor del emprendimiento. Me encanta su visión. Mientras te escuchaba pensaba que tienes mucha razón, que en efecto no hay un lado B, porque el lado B puede ser la muerte. Entonces, en realidad estás en el día a día y es vida real todo el tiempo y ensayo, error y aprendizaje. Así que me encanta estar con ustedes y me encanta esta propuesta de visión. Sí, de hecho, como lo mencionábamos mucho antes, es un gusto pues platicar contigo, ¿no? O sea, como yo te decía, seguía tu trabajo en la SEM y todo esto, y se me hizo muy interesante ahorita esta parte que mencionaste de el error, ¿no? Y todo esto. Entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor error en esta trayectoria siendo emprendedora? ¿Y qué has aprendido de ello, sobre todo? Uy, se van a reír porque aquí como estamos entre mujeres, porque ustedes no nos ven, pero atrás también el equipo que está en producción son mujeres, así que aquí entre mujeres les quiero contar que mi mayor error como emprendedora, para poner un poquito el contexto, Grupo Soin tiene 16 años, okay. Es una organización dedicada al sector salud, y particularmente a enfermedades de altísima especialidad como oncología, esclerosis múltiple, este tipo de cosas, y abordamos los servicios a partir de 2 vertientes: el servicio de acompañamiento, que nosotros le decimos el servicio concierge, y luego a partir del diagnóstico genético de enfermedades. Entonces combinamos tecnología y genética y tal. Y ahora que estábamos empezando a grabar, pensaba en cuál ha sido el mayor error que he cometido como emprendedora. Y ahí les va. Entre mujeres les confieso que el peor error que he cometido en mi vida es involucrar a mi expareja en los negocios. Uy, no, eso está muy fuerte. Es un punto también muy importante para las finanzas, ¿no? Cuando involucras a familia, a ex, a esposos y las cosas no están pues muy claras y definidas, ¿no? Muchas veces se inician los proyectos, se inicia el negocio y queremos ir con la persona a la que le tenemos más confianza. Y si por algo la relación no funciona, pues el negocio también se puede ir para abajo. Claro, sí, mira, por supuesto, o sea. A ver, y aquí hay una diferencia que es importante entender. Más del 90% de las empresas en el país son empresas familiares, ¿no? Uh-huh. Es la naturaleza del emprendimiento en México es naturaleza de empresa familiar. Entonces, de hecho, Grupo Soin lo fundamos mi hermano y yo. Entonces, podría decirse que es una empresa que hoy es muy institucional porque hicimos un consejo de administración desde muy temprano en la vida de la empresa y tal.
Pero allí lo que tú dices, Eli, es muy importante de tener protocolos de familia claramente establecidos. O sea, no quiero decir con esto, no se trata de no hacer empresas familiares. Pero una cosa es hacer empresas familiares y otra cosa es involucrar tus relaciones de pareja en la empresa. Y entonces, si no es estrictamente porque empezaste un proyecto, porque también conozco muchas amigas y amigos que han empezado proyectos de emprendimiento con sus parejas, y también ahí el consejo es tengan protocolos de operación muy claros. Pero si no es así, evítense el desgaste, porque además necesariamente perdemos objetividad y entonces puede ser que toleremos ineficacias, que toleremos irresponsabilidades que en un colaborador normal no toleraríamos. Entonces ahí les va el chisme. Ahora sí entramos en materia. Pues sí, entrando en materia, justamente en estos puntos, ¿cuál consideras que son los principales errores que suelen cometer los emprendedores en la gestión financiera? No sé si es falta de conocimientos o capacitación, el permitir a veces este tipo de cosas como nos comentabas, ¿no? O el flujo de efectivo que a veces pues no saben ni siquiera qué significa o cómo es. ¿Qué consideras que son en cuestiones financieras los mayores errores que cometen? Súper. Bueno, pues tú citabas al comienzo, Eli, el trabajo que hemos hecho en la Asociación de Emprendedores de México en materia de investigación. Entonces, desde hace ya varios años trabajamos en la radiografía del emprendimiento en México y en esta radiografía una de las preguntas es ¿cuáles han sido las razones de fracaso cuando se trata de emprendedores múltiples? Que ustedes no lo van a creer, pero es bien común que los emprendedores intenten una y otra vez. Esto tiene que ver con la resiliencia de las y los emprendedores mexicanos, así que bravo por ellos. Es más, hay quienes, por ejemplo, los fondos de inversión, algunas aceleradoras le creen más a los emprendedores que ya fracasaron una vez. Claro, esa experiencia que ya tienen. Porque esa experiencia es importante, esas cicatrices hacen que al menos esos errores no se repitan, habrá otros, pero que no se repitan. Ahora, cuando los emprendedores que han cerrado empresas, que aquí hay un dato muy importante, 75% de las empresas en el país se van a cerrar en los primeros 2 o 3 años. Y las principales razones justo tienen que ver con temas financieros. El primero de ellos es porque se les acaba el dinero en la caja, ¿no? O sea, puede ser incluso que estén vendiendo, pero no están cobrando al mismo ritmo en el que necesitan pagar sus recursos. Entonces, hay un divorcio, digamos, entre la estrategia de negocio y la estrategia financiera de las empresas. Otra muy común es porque los emprendedores solemos ser muy especializados en lo que hacemos. Entonces yo les puedo contar, por ejemplo, en mi caso, de los servicios, de la salud, de las enfermedades, pero no necesariamente son conocedores de los temas financieros y administrativos. Es más, súper común, además, un poco más común en mujeres, lamentablemente, que las mujeres digan, ay, yo de números no sé, ¿no? Es más, estoy divorciada con los números, somos más malas para cobrar nuestros servicios, con mayor frecuencia cobramos menos, entonces estamos como divorciadas. Hay algo que hacer ahí entre el tema de las emprendedoras particularmente y la relación con el dinero, pero en general vemos cómo los emprendedores no saben poner precios, entonces normalmente usan el soy más barato como uno de los argumentos de venta y luego se dan cuenta que incluso puede ser que estén cobrando sus productos o sus servicios por debajo de lo que les cuesta porque no han incluido estos otros costos ocultos. Entonces, mucho que ver con esto de le sé mucho a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pasteles o soy muy buena en la peluquería o en lo que tú quieras, pero en la parte administrativa soy mala, que era lo que tú dices un poco de la capacitación. Y uno tercero de los que me parecen más relevantes es que en México sigue siendo muy difícil acceder a financiamiento. Por un lado, porque no tenemos todas las opciones, ¿no? Apenas 37% de los emprendedores acceden a financiamiento de cualquier tipo, bancario, de SOFOMES, de inversionistas. Pero por otro,
porque la falta de formalidad, una mayoría muy importante de los emprendedores emprenden en la informalidad y entonces sin estados financieros, sin resultados, sin documentos, pues es muy difícil que una institución formal, ya sea bancaria o SOFOM, les quiera prestar. Sí, ahora sí que es como de veo dinero en la caja, veo ganancias, pero ¿qué me pasa detrás? No, o sea, ahora sí que esta inversión, el inventario, todo esto, ¿no? O sea, ahí como que no vemos esa parte. Y de hecho, ahorita tú mencionabas algo que, pues sí, uno de los temas por los que fracasan los negocios es por esta falta de liquidez, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, ahora sí que me gustaría mencionar que el 73% de los negocios tiene estrés financiero, ¿no? Pero quisiera saber a qué se debe, o sea, más que nada, si se debe a que, como tú decías anteriormente, no separan las finanzas del negocio y las juntan con la personal, o incluso una parte muy importante, no se ponen un sueldo. Entonces, exacto, claro. Entonces ahí sí me gustaría saber a qué se debe este estrés financiero. Es que esa es solo pregunta tuya para un podcast, pero mira, voy a tratar de resumir algunas cosas. La primera razón por la que hay estrés financiero en las empresas es porque no hay planeación financiera, ¿no? Hay un ejercicio para decir, mira, voy a comprar esto o estos son mis materiales, los voy a vender a tal precio y tal, pero pocas veces, y lo pueden ver en la radiografía del emprendimiento, pocas veces en realidad el emprendedor sabe hacer un presupuesto anual. A ver, yo estoy esperando estas ventas, estoy esperando estos gastos, me va a pasar esto, voy a vender a plazos, ¿no? Porque una cosa es vender en efectivo porque puse un establecimiento y otra cosa es vender B2B y entonces tener una factura de 30, 60, 90 días y mientras tanto que mis colaboradores o los gastos o la luz o la tele o el teléfono, perdón, o la renta, pues las voy a tener que pagar cada mes. Y entonces esa falta de planeación hace que se estrese mucho la caja del emprendedor. Otro elemento bastante común en ese estrés de caja es cuando los emprendedores no separan su economía personal de la economía de la empresa. O sea, hay que entender que la empresa es una persona moral, de hecho, en sí misma y que necesita y debe mantenerse respeto sobre los recursos. Cuando tienes el mismo bolsillo para ambas cosas, el riesgo de que no puedas sostenerlo en el corto plazo es muy alto. Resultado, 75% de las empresas cierran, como decía hace un momento. Entonces, justo uno de los elementos bien relevantes a la hora de planear financieramente a la empresa es entender cuánto cuesta mi tiempo. Uh-huh. Aunque nos vamos a decir la verdad, todos los emprendedores, yo no soy la excepción, los más exitosos que ustedes se imaginen, los que se han convertido en unicornios, todos y todas hemos tenido muchas veces que decidir pagarle primero a nuestros colaboradores, pagar un proveedor y posponer el pago de nuestro salario. Pero una cosa es posponerlo y otra cosa es no considerarlo dentro de los gastos que tiene la organización, porque si no en realidad estás subsidiando y otra vez estás cobrando menos de lo que en realidad deberías cobrar por el servicio o por el producto que estás vendiendo. Entonces, esas son razones. Y una que se vivió mucho en la pandemia es que muy pocas empresas tenían en la caja al menos sus costos fijos de los siguientes 3 meses, ¿no? Así como los mexicanos en general vivimos al día, las empresas también, y eso es muy grave, porque si sucede algo extraordinario, que sí sucede, ¿no? Como acabamos de ver con la pandemia, como la pues, ¿cuántas empresas, cuántos establecimientos cerrados que estaban esperando las ventas de ese mes para con esas ventas pagar la renta, pagar los servicios, y sin tener ese mínimo necesario, pues es muy difícil poder reaccionar? Entonces, yo creo que todo esto se resuelve con capacitación en planeación financiera. Y les digo algo, nunca piensen que su negocio es demasiado pequeño para no planear. Uh-huh. Los negocios no son pequeños o grandes. Los negocios mejor hay que pensarlos como potencial. Nadie empieza una empresa para hacerla chiquita. Entonces, pensando en eso, planeemos siempre. Qué interesante. La verdad son varios puntos que quiero rescatar.
Uno es cómo tener esta planeación, no importa el tamaño. Hemos visto a grandes empresas nacionales e internacionales que pues nacieron en un garage, que nacieron en una bodega y realmente se crecieron exponencialmente. Entonces el tamaño no importa, ¿no? Deben de iniciarse con todas las bases del negocio. El otro, ponerse el sueldo y no combinar las finanzas personales con las de la empresa. Siempre tener esta separación, porque si tus finanzas van mal, pues las de la empresa también pueden ir mal, y si las estás combinando, pues los dos se van a ir a la quiebra. Sí, No, mira, es más, yo te digo algo, cuando tengo un proveedor, por ejemplo, de un servicio, a mí me gusta mucho comprarle a emprendedores. Y cuando a mí el emprendedor, cuando les pedimos los datos, ¿no? ¿Cuál es el dato bancario para depositarte? Y es su cuenta personal, pierdo confianza en ese emprendedor. Claro, sí. ¿No? O sea, ¿Y qué haces en esos casos? ¿Sigues con la relación ahí laboral? ¿Le das algún consejo? ¿O qué haces en esos casos? Pues mira, como ya saben, tengo medio vocación de mentora y de maestra y entonces, si es un buen proveedor, o sea, si es alguien que tiene capacidad y tiene talento, les decimos, mira, vamos a hacerte este primer pago a tu cuenta personal, pero necesitamos que tu empresa esté formalmente constituida. Acuérdense que pueden hacer una SAS, ¿no? Para empezar, pueden hacer una SAS, abrirle una cuenta de esa SAS, y eso también les ayuda a crear estados financieros sobre los cuales luego poder pedir un crédito. Y tengo casos bien bonitos. Por ejemplo, tenemos un proveedor que yo creo que en Soin ya lleva como 10 años siendo nuestro proveedor, y es el que nos hace materiales y viniles y mensajes, o a veces materiales promocionales, y empezó así, ¿no? Empezó de manera bastante informal. Y hoy es una empresa que además presta servicios a otros y que por supuesto les sirve reputacionalmente decir que lleva tantos años trabajando con nosotros, y entonces los queremos mucho. Cada año como que les preguntamos cómo van, cuánto han crecido, en qué les ayudamos, y cuando alguien más me pregunta, oye, o van a las oficinas, por ejemplo, y entonces, qué bonita oficina, ¿quién te puso todo esto? Fulano, y te lo recomiendo, ¿no? Y así tengo varias historias de emprendedores, porque creo que uno de los responsabilidades que también tenemos los que emprendemos y que vamos encontrando un camino es cómo hacemos que los otros emprendedores también vayan creciendo con nosotros. Claro. Y justo hablando de estas historias, me gustaría conocer tu historia personal en cuanto a financiamiento. ¿Cómo lograste que la empresa fuera rentable? ¿Qué retos viviste o qué viviste y consejos le podrías dar desde tu experiencia a los emprendedores para que Soin sea rentable realmente y esté pues donde esté? Me encanta la pregunta, y déjenme decirles algo, porque cuando un emprendedor empieza, uno se siente tan chiquito, tan insignificante en el mundo, porque además haces la propuesta, la vendes, llevas la caja, entregas el pedido, luego lo cobras, luego haces todo, y así empezamos. Son los todólogos. Exacto, y así empezamos el 99% de los emprendedores. Así que los que están en esta etapa, ánimo. Ahora, para mí fue todavía más difícil porque yo era migrante, ¿no? Y entonces no tenía ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria. O sea, para que se den una idea, Soin fue fundada en el año 2009 y la primera vez que tuvimos un crédito bancario fue en el 2016. Pasaron 7 años antes de empezar a tener créditos, antes de empezar a tener inversiones, antes de entrar en este mundo de las rondas de inversión, de las series A, de las series B, de hacer una spin-off, de construir unas clínicas, de todas esas cosas que hemos hecho a lo largo de estos 16 años, pues primero pasaron 6 en el que ni yo tenía tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Porque dices, ¿cuándo Soin empezó a ser rentable? Soin tuvo que ser rentable desde el año 1. Porque como no había inversión, o le hacías, o hacías que fuera sostenible, ¿no? Porque el concepto de break-even, ¿no? De no gané, pero tampoco perdí, de repente no lo hablamos tanto, ¿no? Hablamos de las empresas que están en déficit y que llevan dando pérdida varios años, y cómo cubres esa pérdida cuando no tienes capital, cuando no tienes préstamos, o cuando no tienes inversionistas. O hablas de ganancias, pero hay un punto medio que es en el que tú logras que con
la rentabilidad, con las utilidades de tus actividades, lograste pagar los gastos y generar estas pequeñas microinversiones. Oye, ya me da para comprar una compu, oye, ya me da para comprar la cámara, y eso es parte de los gastos de la organización. Entonces, al final del año puede ser que te quedes en cero, ni ganaste, ni perdiste, pero estás construyendo. Entonces, mi consejo para los emprendedores aquí es, porque cuando los escucho decir, es que si me invierten, entonces yo podría y tal, yo prefiero que se enfoquen, es mi consejo, en hacer prototipos mínimamente viables de su proyecto. Es mejor empezar en pequeño, que ese modelo pequeño sea autofinanciable, autogestionable, y como decíamos al comienzo, Eli, ser súper disciplinados en el dinero, y entonces a la larga no necesitas empezar cediendo acciones de tu empresa para poder subsistir. Ahora, otro gran camino es cuando uno es el emprendedor industrial, digamos, cuando uno es el que sabe, el que va a echar todo adelante, y te consigues un socio que dice, le voy a entrar desde el día 1 y yo le entro con el capital. Nada más en esos proyectos, advierto que si hay uno que no trabaja, ese dinero en el tiempo va a ser relativamente poco comparado con el emprendedor que está full time trabajando en tu negocio. Entonces, ahí también, como hablábamos al comienzo en el tema de la familia, es mejor tener protocolos muy claros de qué es lo que aporta cada uno y que estemos tranquilos que esas aportaciones están recibiendo los porcentajes necesarios. Ahora sí que hay que cuidarse de con quién te asocias, ¿no? O sea, ahora sí que coincidir como tus valores y todo esto, tus ganas, ¿no? Porque pues sí puede que tú des como el máximo y la otra persona al inicio sí te da el máximo, pero poco a poco, ¿no? Va disminuyendo eso. Uy, es que tocas un temón. O sea, para otro podcast, porque de hecho, sí. Asociarse. Nada más difícil que asociarse, que elegir socios, que no les gane el entusiasmo. O sea, que no les gane el, somos 33, ¿no? No. Es mejor sentarse y decir, ¿tú qué vas a aportar? ¿Y cómo le damos valor a eso? ¿Y cuáles son los compromisos? ¿Y qué pasa si esos compromisos no se cumplen? Porque ahí les va la comparación. Alguien dice que asociarse con alguien es como casarse con alguien. Y yo digo que no, que es peor. Okay. Porque si tú te casas y eventualmente te divorcias, pues, y tuviste hijos, ¿no? Porque lo demás no importa tanto, pero y tuviste hijos, al hijo no lo van a partir por la mitad. O sea, obligatoriamente van a tener que acordar quién, cómo, no sé qué, el fin de semana, todo lo que ya sabemos. Pero cuando dos socios se quieren divorciar, el hijo o la hija, que es la empresa, esa sí puede ser que se muera. O sea, si no se ponen de acuerdo en la salida, muchas empresas se cierran por desacuerdo entre los socios. Entonces, es muy difícil elegir socios, tómenselo con calma, no se emocionen, no les estén, sobre todo cuando los emprendedores están en etapas iniciales. Luego, como que lo que menos sienten que valen son sus acciones, y entonces a todo el mundo le estamos diciendo, no, a ti te doy el 10, a ti el 20, y a ti no sé qué, y ya después como que todo es muy emocional, ¿no? Sí, claro. Entonces, mejor respirar hondo, pensar muy bien en con quién me quiero asociar. Sí es bueno asociarse, ojo, esto también es importante. En la radiografía del emprendimiento está demostrado que las empresas que tienen 2 o más socios tienen mayores posibilidades de éxito que los que son, ahí está el dato, que los que son que emprenden solos, únicos, ¿no? Sí. Entonces eso sí es importante, pero menos es más, y que los acuerdos estén escritos y los porcentajes no sean somos 3, nos toca 33.33, sino en realidad tratar de valorar lo que se aporta versus el porcentaje de acciones que deben asignarse. Claro, y regresando un poco a este tema del financiamiento, de las finanzas, tocabas hace rato un tema bastante interesante. ¿Qué pasa con estos negocios, estas pymes, estos emprendedores que normalmente suelen tener proveedores y que los proveedores pagan a largos tiempos, ¿no? 30 días es lo menos. 120 días incluso, 90, ¿no? 120 días. Sí. Que realmente los termina ahorcando, ¿no? Termina ahorcando a estos negocios, y si no tiene la parte administrativa bien cimentada, pues por irse con una gran cuenta, con un proveedor grande que les puede dar
digamos, este empuje para que el negocio crezca, termina siendo todo lo contrario. Sí, mira, eso es algo en lo que la SEM hemos trabajado por años, ¿no? La ley de pago oportuno a las pymes, que las grandes empresas, y eso es muy triste, que sean las grandes empresas los principales detractores, porque me parece como un doble discurso un poquito esquizofrénico. Por un lado, no hay nadie que diga que no tenemos que impulsar el emprendimiento. Hablan de eso los bancos, hablan de eso las grandes empresas, habla de eso el gobierno, habla de eso todo el mundo. Pero a la hora de entender cuáles son las necesidades de los emprendedores y cómo incluso moderar, ¿no? O adaptar los modelos de negocio al tamaño de la empresa, pues ahí ya no los vemos tan fans. Entonces, por un lado, que este podcast sirva para invitar a las grandes empresas, ¿no? A las empresas de retail, a las empresas productoras, a involucrar emprendedores en sus cadenas productivas, pero también entender que esos emprendedores pues no pueden soportar los mismos plazos de pago de empresas medianas o más grandes. Entonces, claro que cuando les dicen, bueno, pero aquí se paga 90 días, es como que el emprendedor le están haciendo el favor de comprarle. Y entonces el emprendedor, con las ganas de vender que tiene, dice, bueno, va, ¿no? Pero como no ha hecho planeación financiera, entonces no se da cuenta que no tiene la caja para esperar esos 90 días, o 60 o 30. Ahora, lo más criminal del asunto es cuando, a pesar de que hay un acuerdo de 30, 90, 60, lo que sea, no se cumple. Porque puede ser que el emprendedor haya dicho, bueno, mira, yo ya le hablé a mis clientes, a mis proveedores, y les conté que lo que pasa es que le estoy vendiendo a esta tal empresa, no voy a decir nombres para no meternos en líos, pero pasa mucho con las empresas de retail, por ejemplo. No, es que le estoy vendiendo a esta gran empresa y entonces dame plazo. Y entonces el otro proveedor, que esto es una cadena, dice, bueno, órale, te doy, pero tal plazo, antes de eso no, por favor, porque tal. Cuando le incumplen el pago, pues de este lado incumple el proveedor, incumple a los colaboradores, y es una cadena que solamente promueve el fracaso. Como una bola de nieve, ¿no? Básicamente. Una bola de nieve dolorosísima, porque ahí ni siquiera la discusión es que este sea un buen emprendedor, puede ser que tenga un buen producto, puede ser que tenga un buen servicio, pero lo que no tenía era el respaldo financiero suficiente para eso. Entonces, también hay que decirlo, hay empresas muy responsables en el sector privado que hacen cosas muy bonitas, que también vale la pena comentar. Por ejemplo, hacen transferencia de buenas prácticas. Entonces, elevan la competitividad y el nivel de las pymes con las que trabajan. 2, tienen diferentes plazos de pago dependiendo del tamaño de la empresa a la que le están comprando. Entonces, si es una MIPYME, le dicen, bueno, a ti te voy a pagar a 30 o a 45 días, y si es una empresa mediana o grande, pues a esa empresa le pueden pagar a 90 días, porque para nadie es un secreto que el financiamiento vía el proveedor, pues es un financiamiento que todos utilizamos. Entonces, yo creo que por un lado necesitamos que más empresas grandes involucren a los emprendedores en sus cadenas productivas, pero por el otro necesitamos que también tengan condiciones diferenciadas para que esas pymes puedan crecer de la mano de estas grandes empresas. Sí, de hecho, o sea, este tema de los proveedores y todo esto del financiamiento está súper bien, pero ¿qué pasa cuando una MIPYME no tiene un área administrativa e incluso no tiene como estos registros? Ajá. ¿Esto detiene pues el acceso al financiamiento o qué pasa ahí en esos casos? Pero hay soluciones, fíjate, ahorita que acabamos de publicar este estudio de gestión financiera y administrativa de las empresas en México, que también lo pueden encontrar en la página de la SEM, porque todo lo que hacemos en la SEM es para todos. Hay alternativas. Una, automaticen. O sea, no hagan empresas en Excel, por favor, que eso es equivalente a hacer una empresa en cuaderno. O sea, ya no es que yo uso tecnología porque tengo un Excel, no, estás en la época de las cavernas. Entonces, compren un paquete contable, compren las licencias. Tenemos ahí algunas asociaciones, particularmente con una firma en la que creo que pueden pagar su licencia desde 99 pesos. O sea, una cosa que realmente es accesible. 2, si no tienen los recursos para contratar a alguien administrativo que tenga formación contable o financiera, hay una gran cantidad de despachos contables que también son emprendedores a las MIPYMES también, que están enfocados en las MIPYMES. Entonces, de repente, por un valor muy pequeñito, el emprendedor puede tener su despacho
que le asesoren la parte administrativa y de gestión, pero no contraten esos despachos solamente para que les hagan las declaraciones de impuestos, que es lo que normalmente los emprendedores hagan. Exacto. Busquen quien les haga las declaraciones de impuestos, pero que también al menos una vez al mes, cada 45 días, hagan el cierre contable y discutan un poquito cómo va el negocio. Es para bien mejorar, importante. ¿no? Para Claro. saber ¿Qué está pasando? Bien, qué está bien o qué está mal y poder mejorarlo. Porque Totalmente. si uno no sabe, está ciegas y pues me está llegando dinero, yo tengo dinero en mi cuenta y no sé realmente cómo llegar al negocio. Sí, totalmente. Aparte, los contadores son los que al final se van a dar cuenta de si estoy costeando bien, de si tengo la caja o no tengo la caja al tener la documentación. Entonces, asóciense o busquen un contador que no solamente les haga la parte de cumplimiento fiscal y ya, sino que los pueda asesorar un poquito y que puedan tener al menos una sesión al mes para analizar los estados financieros. No piensen en eso solamente para la declaración anual, porque puede ser que su empresa esté en riesgo y lo hayan podido resolver mucho antes. Y esto te ayuda a ser más rentable. Recuerdo un dato del estudio que decía 130%, me acuerdo, Ajá. de las personas que tienen esta gestión financiera, que conocen sus números, tienen 30% más rentabilidad. Totalmente, no solo son más rentables, las empresas que usan un software administrativo y que tienen una persona de administración y finanzas interna o externa, facturan 1,300 veces más, tienen mucha más probabilidad de mantenerse en el tiempo, tienen mayor rentabilidad. O sea, por donde lo veas, es importante no solo ser experto en mi negocio, sino tener soporte y entendimiento desde lo administrativo y financiero. Pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Me gustaría cerrar con una última pregunta, más bien una frase que nos puedas compartir. Si pudieras tener una frase y resumir las cuestiones financieras en los emprendedores o alguna anécdota, más bien una frase que te represente como una anécdota en cuestiones financieras, ¿cuál sería? Mira, esta es anécdota y voy a exponer a mi director de servicios corporativos, que además es un extraordinario contador y con maestría en finanzas. Y yo en una sesión soy muy buena en los números, lo tuve que aprender, soy psicóloga de formación, entonces tuve que aprenderlo, pero me encantan los números. Aprendí además a que me gustaran los números. Entonces, yo soy muy buena para ver estados financieros y decir, aquí hay un error. Sí, los Esto no interpretas checa con fácilmente. esto, ¿no? Porque lo que tengo en mi cabeza es la lógica del negocio, no necesariamente los temas contables. Entonces dice mi director de servicios corporativos que yo soy el mejor financiero que conoce. No sé si preocuparme o sentirme bien con eso, pero al final creo que no se trata de ser el experto, se trata de rodearte de la gente que aporte ese conocimiento que tú no tienes. Y con todo y que tengas el equipo, los emprendedores estamos obligados a entender, a entrenarnos y a comprender a partir de los números la realidad de nuestros negocios. Pues ya saben, la gestión financiera es súper importante, conocer los números, no es como le tengo miedo y ya no quiero entrar, no, es algo que sí o sí tienen que saber los emprendedores, no solamente tener un sistema o tener un contador, realmente es conocer qué está pasando dentro del negocio para resolverlo a tiempo y hacer que el negocio pues crezca cada día. Pues muchas gracias, Juana, por acompañarnos. Compártenos tus redes sociales, dónde te pueden ver. Por supuesto, gracias a ustedes, muchísimo éxito con el podcast. Ya saben que en todas las redes me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soin, así que ahí nos vemos y nos platicamos. Muchas gracias, Juana, por contarnos incluso tus anécdotas, ¿no? Sobre tu mayor error en tu carrera emprendedora, estuvo muy interesante. Y pues muchas gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en las redes sociales del empresario y también tenemos más podcast en El Economista. El Economista Podcast.